Dos, uno. Bienvenido, yo soy Miguel Montoro y te agradezco que me acompañes en este espacio de capacitación cristiana en esta plataforma. Antes de comenzar, quisiera yo invitarte a que me sigas en todas las redes sociales que ves en tu pantalla y en otras más, con esa imagen y ese nombre de perfil, Miguel Montoro Ministerio. Dale me gusta a los contenidos, compártelos para que puedan ser de bendición a un mayor número de personas y no olvides suscribirte a este canal. Nos encontramos, como puedes ver en pantalla, en el Instituto Bíblico Logos, un esquema de capacitación totalmente gratuito por Internet. Este es el curso número 2 del Instituto Bíblico Logos, Discipulado, que es una colección de diversos temas que los cristianos recién convertidos deben conocer para así poder crecer más rápido espiritualmente y alcanzar la madurez espiritual. Si entendemos madurez espiritual como esa condición a la cual el apóstol Pablo llamó andar en el espíritu, solamente viviendo para agradar a Dios. Como puedes ver en la parte inferior izquierda de tu pantalla, esta es la lección número 13 del curso de discipulado que se llama Denominaciones Cristianas y Traducciones de Biblia. Este tema, esta lección número 13, está enmarcada dentro de la sección que yo llamo vida cotidiana y que forma parte del manual de discipulado por escrito que le da soporte a estos videos. Este material, este manual de discipulado, es de mi autoría, por lo cual te lo ofrezco de manera totalmente gratuita. Tan solo tienes que enviarme un mensaje para que te haga llegar una copia en formato digital del mismo y así puedas disfrutar la lectura de este manual, compartirlo y utilizarlo en el ambiente y entorno que tú creas conveniente. Denominaciones cristianas y traducciones de Biblia. Cuando nosotros entramos al mundo del cristianismo y empezamos a crecer, empezamos a notar que existen iglesias cristianas que tienen diferentes nombres y dependiendo el país y el lugar del mundo donde vivamos, esos nombres pueden cambiar, pero generalmente escuchamos nombres como bautistas, presbiterianos, menonitas y otros nombres más. Y cuando escuchamos tantos nombres, es común que el cristiano se pregunte, ¿es que acaso existen 10, 20 o miles de iglesias cristianas distintas? Es importante que tú y yo entendamos con claridad que la iglesia cristiana es una sola. La iglesia cristiana es la reunión de personas que han confesado a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Si tú y yo lo hemos hecho, somos parte de la iglesia cristiana, sin importar el nombre con que nos identifiquemos. Eso significa que, como ves en la frase que está en la parte superior de la pantalla, la iglesia de Cristo tiene diferentes rostros, pero un solo corazón. La esencia es que todos somos hermanos en la fe porque hemos creído en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Pero, dependiendo los contextos sociales o culturales, esos espacios donde se congrega la iglesia cristiana van adquiriendo costumbres distintas y la gente se siente más o menos identificada con ciertas costumbres, lo que les lleva a congregarse en el entorno donde se sienten más a gusto. Pero la iglesia cristiana, recuerda, es una sola y su doctrina, su enseñanza, su fundamento es uno solo, porque no hay dos, tres o más, solo uno, la Biblia. Cualquier lugar donde se reúnen personas que digan ser cristianas, pero no se enseña la Biblia, sino que se enseña la palabra de los líderes como si estuviera por encima de la Biblia en autoridad. O si sucede que cuando tú analizas, revisas lo que se enseña en estos lugares y lo comparas con la Biblia, te das cuenta que no son la misma cosa, te podemos decir sin exagerar que tienes que salir de ese lugar
porque eso no es una iglesia cristiana. Las iglesias cristianas son cristocéntricas. Cristo es el centro y la Biblia es el único fundamento doctrinal. Como una forma de ilustración en la pantalla, te comparto lo que podríamos llamar un pequeño mapa, una cronología de las diferentes denominaciones cristianas. No todas, solo algunas. Esto que estás viendo tú en tu pantalla es solamente un recuento histórico, cronológico. ¿Qué sucedió primero? ¿Qué sucedió después? ¿Qué denominación cristiana empezó primero? ¿Cuál después? Pero eso no significa que ninguna sea superior a la otra. Recuerda, iglesia solo hay una. Pero, así como tú puedes ver este recuento histórico, puedes encontrar muchísimos más, por lo que te recomiendo que estudies historia de la iglesia y sobre todo la doctrina bíblica de la iglesia. Para ayudarte en ello, aquí en el Instituto Bíblico Logos te ofrecemos un diplomado en formación cristiana que puedes también cursar en este mismo espacio y que, como este curso, es completamente gratuito. Así que identifica en el mundo a todos los que sean tus hermanos en la fe y no tengas temor de trabajar con ninguno de ellos si es que ellos creen en Jesucristo como tú. Las diferencias que existan de costumbre tenemos que respetarlas para poder así tener una iglesia local donde nos reunimos y ya en esa iglesia local desarrollar las costumbres con las que nos sintamos cómodos. Y por encima de cualquier iglesia local, recuerda que existe la Iglesia Cristiana Universal, que está conformada por todos los santos. Para entender la palabra, por favor ve el video anterior, por todos los santos que han creído en Cristo, aquellos que están en la tierra y aquellos que ya no están o estamos en la tierra. La Iglesia Universal de aquellos que ya están en la presencia del Señor y de aquellos que están en proceso de ir a la presencia del Señor. Como escuchaste en este apartado de nuestra lección, la doctrina de cualquier iglesia cristiana tiene que estar basada en la Biblia, pero a la hora de poder tener en las manos una Biblia, encontramos Biblias con diferentes nombres y eso hace que también muchos cristianos se pregunten, ¿es que existen muchas Biblias? La respuesta es contundente, no, solamente existe una, pero en el mundo cristiano existen, ve los encabezados de la tabla que aparece en tu pantalla, lo que llamaríamos traducciones de Biblia, revisiones de Biblia o Biblias comentadas. Vamos a explicar esto con mayor detalle. La Biblia originalmente fue escrita en tres idiomas, en hebreo, en griego y unas pequeñas partes en arameo. Esos registros históricos que conforman la Biblia es lo que da lugar a lo que llamaríamos traducción de Biblia. Un grupo de eruditos convenientemente preparados van a escudriñar esos manuscritos en los idiomas originales en los que la Biblia fue escrito y lo traducen a diferentes idiomas. Eso da lugar a que existan Biblias traducidas como las que ves en la primera columna. La Biblia Reina Valera de 1960, que fue una traducción de la Biblia que inició por dos personas, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. De ahí viene su nombre. Pero después existe también la Biblia Reina Valera actualizada, porque un nuevo grupo de eruditos fue a consultar los manuscritos porque al ser cuestiones de tipo arqueológico, conforme avanza el tiempo humano, se van descubriendo cada vez más manuscritos en los que se basa la Biblia, que son cada vez más viejos, en consecuencia son más confiables, por lo que se consultan esos nuevos manuscritos y se traducen nuevas versiones de Biblia, o como la Biblia King James, que es una Biblia que solamente circula en el idioma inglés, o como la Biblia Nueva Versión Internacional. Son traducciones de los manuscritos originales de la Biblia. Aquí solamente necesito hacer una precisión. Estoy mencionando manuscritos originales, pero no con eso quiero decir los primeros manuscritos de la Biblia.
No existe en ningún museo de ningún lugar del mundo el libro de Génesis, que fue escrito por la mano de Moisés, inspirado por el Espíritu Santo, o el primer evangelio de Mateo, que surgió de la mano de Mateo el evangelista, inspirado por el Espíritu Santo. Esos primeros manuscritos se les llama autógrafos. De los 66 libros de la Biblia, no existe ningún libro autógrafo, pero se tienen copias fieles que se ha comprobado que tienen un margen mínimo de error con los autógrafos que no se tienen. Si el tema te interesa, te invito a que estudies aquí en el Instituto Bíblico Logos el diplomado en formación cristiana, que también es gratuito. O, si lo prefieres, o si quieres complementar el diplomado, busques información con lo que se llama el canon bíblico, que es el tema que engloba todo el desarrollo de las traducciones de Biblia. Pero también existen traducciones que se van revisando conforme pasa el tiempo para actualizar las palabras. Pongo dos ejemplos en la columna número 2. La Biblia Reina Valera, revisada en 1960, se revisó también en 1862, se revisó también en 1909, se revisó en 1995, se revisó en el año 2015 y se actualizan las palabras, pero es la misma traducción de Biblia, tan confiable como cualquier otra traducción. Ahora, también hay ocasiones en que las personas que estudian profundamente la Biblia toman una traducción que ves en la primer columna o una traducción revisada, como las que ves en la segunda, y ellos agregan sus opiniones y sus comentarios sobre lo que la Biblia dice. Eso es una Biblia comentada, una Biblia con comentarios de quien la ha editado. Te pongo algunos ejemplos: la Biblia Thompson, la Biblia anotada por Scofield, la Biblia Arcoíris o la Biblia Harper Caribe. Son Biblias iguales que las demás, pero con comentarios de algún editor. Solo, por favor, toma en cuenta que para los cristianos lo único inspirado es el texto de la Biblia, no los comentarios. Esas son opiniones humanas sobre el texto de la Biblia que te pueden ayudar, pero que deben complementar tu propia lectura y la dirección que el Espíritu Santo puede poner en tu corazón para entender el texto de la palabra de Dios. Así que espero entendamos claramente lo que significa en el mundo de los hijos de Dios el usar la palabra denominación o el usar expresiones como Biblia traducida por o Biblia revisada por. Muchas gracias por acompañarme en esta lección del curso de discipulado aquí en el Instituto Bíblico Logos. No olvides suscribirte a este canal y ver los demás videos de este curso. Yo soy Miguel Montoro. Que Dios nos bendiga a todos.